Estamos en una serie aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y este es el cuarto domingo que hemos estado en esto. Y esta mañana vamos a hablar sobre cómo reconocer la voz de Dios. Cómo reconocer la voz de Dios. La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, de por lo menos 4 formas básicas. Dios habla de manera extraordinaria, de diferentes maneras, pero hay por lo menos 4 formas básicas en el que Él nos habla. La Biblia dice en Job que Dios habla una y otra vez, aunque no lo podemos percibir. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos susurra al oído, nos habla. Ahora bien, hemos aprendido y hemos dicho que el problema no es que Dios nos habla, el asunto es cómo nosotros percibimos la voz de Dios. La forma más segura que Dios nos habla es a través de su palabra. Dios nos habla a través de la Biblia y esto es la forma más segura en cómo Dios nos habla a nosotros, esta palabra. Dios también nos habla a través de hombres con dones especiales, pastores, maestros que enseñan. Muchas veces yo predico y ustedes dicen, el Señor me habló a través de esta palabra, porque Dios usa personas. Hay un canto que usted escucha por la radio, Dios le habla. Dios nos habla, como dice aquí la palabra de Dios, nos puede hablar también en revelaciones, sueños, visiones. Sentimos impresiones como el susurrar de Dios. Y Dios también nos habla a través de las circunstancias, a través del dolor, a través de cosas que vienen a nuestra vida. Somos tan cabeza dura de que no hay otra forma en que Dios pueda llamar nuestra atención hasta que pasamos una situación circunstancial en la vida. Ahora bien, enseñábamos esto y yo quiero detenerme un poco en esta forma. Quiero repetir nuevamente cómo Dios puede hablarnos a través de revelaciones, porque esto causa muchísima confusión. Si Dios me da una revelación, ¿cómo sé yo que esto es de Dios? Y no la baleada que yo me comí anoche, que me hizo daño y que me hace soñar tonteras. ¿Cómo saber si algo es de Dios o no es de Dios? Quiero detenerme en esto y hablar sobre este tema. Algunas veces nos hablamos a nosotros mismos. A mí me gusta hablarme a mí mismo. Muchas veces yo quiero hablar con una persona inteligente, así es que me hablo conmigo mismo. Pero ¿cómo saber si es Dios? Satanás también puede poner ideas en tu mente. Y esas ideas son tentaciones. Pero ¿cómo reconocer que algo viene de Dios? La Biblia dice en 1 de Juan 4:1, dice la Biblia aquí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, circula la palabra ahí y dice probad. Esa palabra probad, esto es básico aquí.
tenemos que darnos cuenta si es de Dios o no es de Dios. Así es que en esta hora quiero darte 7 maneras de probar una revelación. 7 maneras para saber si lo que tú has recibido viene de Dios o no viene de Dios. Ellas son como el tamiz, como un filtro. Tienes que pasar por estas 7 filtros para que tú puedas estar seguro que esto viene de Dios. Así es que hagámonos 7 preguntas. En primer lugar, y como son 7, les voy a decir que voy a tomarme unos 5 minutos en cada una de ellas. Para aquellos que están pensando 7, ¿cuánto va a predicar el pastor este día? Bueno, número 1, ¿está de acuerdo con la Biblia? ¿Está de acuerdo con la Biblia? Déjeme decirle algo, hermanos, de entrada. Dios nunca contradice su palabra escrita. Lucas capítulo 21, versículo 33. Usted sabe este versículo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios nunca te dirá algo que viole este libro. Dios nunca te dirá que lo ignores, que lo desobedezcas. Nunca te va a decir eso. Dios solo dice una cosa un día y el otro día va a decir otra cosa. La Biblia dice que Dios no es un Dios para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que algo iba a hacer, lo va a hacer. Eso es verdad. Ahora bien, hay cosas que yo no necesito leer la Biblia ni siquiera porque ya la Biblia lo ha dicho. O más bien, yo no tengo que orar y pedir una revelación de Dios para que Dios me diga algo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que pagar los impuestos. La Biblia dice que no debo deberle nada a nadie, que tengo que pagar mis deudas. Yo no oré esta mañana pidiéndole una revelación a Dios para ver si venía a la iglesia o no venía a la iglesia. Porque ya mi corazón estaba dispuesto a venir. Hay cosas que tú no tienes que orar para saber que esto es de Dios, porque ya has leído la palabra de Dios. Ahora bien, cuando tú recibes algo, tienes que llevarlo a la palabra de Dios. Y si hay algo, por muy bonito que sea, si está fuera de la palabra de Dios, no es de Dios. Hay alguien que va a decir, mire, Dios dice que Él quiere que Él me ame, quiere que sea feliz y quiere que deje mi familia para irme con una muchacha más joven. Porque mi esposa no. Hermano, eso no viene de Dios. Porque la Biblia dice que eso está mal. Que eso no puede ser. Así es que hay cosas que tú tienes que saber, que tienen que estar enmarcadas en la palabra de Dios. Así es que tú construyes tu vida en este libro. Y cuando tú construyes tu Biblia en este libro, entonces te vas a preguntar cuáles son las cosas correctas. Y cuando tú mires las cosas correctas que vienen de Dios, son las cosas que están escritas en este libro. Y entonces vas a saber que si Dios te pone una idea, una impresión, va a estar conforme a la palabra de Dios. Número 2, me hace más como Cristo. Me hace más como Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús.
haya pues en vosotros ese mismo sentir. O sea, tengan ustedes la misma imagen de Cristo. Piensen ustedes como pensó Cristo. Tengan una mente como la de Cristo. Ahora, Jesús debe ser el modelo. El libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. O sea, que Cristo sea el ejemplo, el modelo. Las cosas de Jesús. Tenemos que parecernos a Jesús. No es el pretender ser un Dios, pero sí ser santos, como Él es santo. Estoy hablando, mi hermano, en el aspecto de tener carácter, en el aspecto del fruto, de tener amor, de tener gozo, de tener paciencia. Todas esas cualidades que tuvo Jesús son las cualidades que nosotros debemos de tener. Y cuando esas cualidades vienen a nuestros pensamientos, si esas son las ideas, entonces eso viene de Dios. Miremos una aplicación práctica de cómo es Cristo. Y la encontramos en Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 18. Y vayamos leyendo esta palabra. Dice Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Vamos todos claros ahí y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? ¿Quién tiene sabiduría? ¿Y quién es entendido entre vosotros? Muéstreme por la buena conducta sus obras y sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que dice que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estos son los filtros. Usted puede probar si algo viene de Dios o no es de Dios. Las cosas que no vienen de Dios son ambiciones egoístas, son cuando yo quiero promoverme a mí mismo, tener una manera de promoverme, de tener riqueza rápida, de tener fama rápida, de hacer cosas en ambiciones personales y egoístas. Pero por otro lado, si el pensamiento es puro, entonces viene de Dios, dice la Biblia. Si el pensamiento es impuro, este pensamiento no viene de Dios. Si tienes una idea que va a provocar conflicto, esta no viene de Dios. Pero si hay algo que fomenta la paz, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Viene de Dios. Si una idea es genuinamente de Dios, la Biblia dice que es considerada en cuanto piensan otras personas. Muchas personas dicen, Dios me dijo que hiciera esto, y ellos solo lo tiran sobre los demás y no les importa si la demás gente lastimada. Las cosas que vienen de Dios no lastiman a nadie. Las cosas que Dios te las da a ti, no para que lastimes a otros, no para que tú pases por encima de las demás cosas. Las cosas que Dios te da, déjame decirte, que te hacen parecerse a Jesús. Pregúntate, ¿esto se parece a Jesús? ¿Haría Jesús esto?
Pregúntate esto. Si una idea que tú tienes te hace parecerte a Jesús, estas son las cosas. Cuando la idea viene de Jesús, es obediente. Si realmente has encontrado a Dios, no vas a ser arrogante ni te vas a jactar por eso, sino que vas a ser humilde. Algunos piensan que han escuchado a Dios, pero su comportamiento demuestra lo contrario. No, eso no puede venir de Dios. Hay gente que tiene un ego espiritual tan alto que creen que pueden hacer cualquier cosa. Y más bien ese es un orgullo espiritual. Y tienen una fe presuntuosa que no viene de Dios. Colosenses capítulo 3 dice, versículo 12, vestidos pues como hijos de Dios, santos y amados. Y aquí empieza a dar las características del fruto del Espíritu. Empieza y dice que tienes que tener compasión, benignidad, humildad y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, que es el aglutinante, que es la forma. ¿Sabe? Dios es amor. Y cuando el amor de Dios está en tu vida, une todas esas características en ti para que tú puedas ser como Jesús, puedas amar como Jesús, puedas actuar como Jesús. Jesús dijo, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros. ¿Y cuál es lo nuevo aquí? Él dijo, como yo los he amado, como Jesús nos amó. Hay que ser un hijo de Dios para atender a Jesús y el amor de Jesús en nosotros. Así que cuando tú escuchas la voz de Dios, vas a tener esas características en esa voz. Si algo te vuelve arrogante, eso no es de Dios. Vamos al tercer lugar. Lo confirma la familia de mi iglesia. Lo confirma la familia de mi iglesia. Cuando te haces un creyente, cuando tú te haces un seguidor de Cristo, no solo obtienes una nueva relación con Dios, sino también una relación con otras personas. Esto se llama la iglesia, o sea, la familia de Dios. Tú vienes a ser parte de la familia de Dios. Dios nunca quiso que hicieras una gran decisión y dejarte ahí solo, abandonado. Él desea que obtengas ayuda y consejo de personas cristianas, sabias, que te orienten, que te den el consejo sabio, que te enseñen, que te instruyan la palabra. Por eso es que es bien importante que tú vengas a la escuela dominical, que tú pertenezcas a un grupo de desarrollo, que pertenezcas a un grupo de matrimonios, que vengas a las tribus o que vengas a las reuniones de damas. Ahí te dan instrucciones. La Biblia dice que los sabios aceptan el consejo. Los necios, los tontos, son los que actúan por sí mismos. Por sí mismos. Así es que necesitamos el consejo. Y la tercera pregunta que necesitas hacerte, lo confirma mi familia en la iglesia. Hay un texto que lo tenemos en Efesios capítulo 3, versículo 10. Quiero verlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia ahí, mire, en fin de todo, esto es la sabiduría. Se recuerda que hablamos que la sabiduría viene ¿de dónde? De lo alto, de Dios. La sabiduría que es pura, que es benigna. Y el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, que es pura, que es benigna, que tiene amor en toda su diversidad, se da a conocer ahora por medio de ¿quién? De la iglesia, contra todo principado, potestades. Esa es la sabiduría que estamos hablando, la sabiduría que Dios ha delegado, que Dios nos ha dado. Si Dios genuinamente te ha hablado, tienes una idea, una revelación, Él te lo va a confirmar
a través de otros creyentes. El más grande error por qué la gente arruina sus vidas, y los cristianos también lo hacen, es que ellos tratan de vivir su vida por sí mismos. Y no se apoyan, no piden consejos. Cometen errores. Necesitamos estar abiertos a la revisión, a los consejos, a la corrección de creyentes maduros, de pastores, de líderes cristianos, otra gente en la iglesia que ha sido creyente por mucho tiempo, que nos quieren aconsejar. Yo mismo hablo con algunos hermanos, pastores, pido algún consejo cuando no estoy seguro de algo. Algunas veces me pongo a pensar, si mi papá estuviera acá, ¿qué me diría? Hablo con el pastor Mario Fumero, con algunos pastores más. Cuando el pastor Alberto Motesi viene a Honduras, paso con él varias horas haciéndole preguntas. Y él me aconseja, me dice cosas que algunas veces ni siquiera quiero escuchar mucho. Pero qué lindo es tener a alguien que lo pueda aconsejar, que lo pueda orientar, que le pueda hablar. Dios hizo todo esto para nosotros. Así es que, hermanos, quiero que tú veas esto. Como pastor quiero que sepan que eso me ha pasado. Ahora bien, hay gente que viene, parejas que vienen a pedirme consejo. ¿Sabe que cuando tengo una pareja allí, les hago una pregunta y les digo, ustedes vienen aquí para que yo les diga lo que ustedes quieren oír o para que yo les diga la verdad? Y ellos se quedan mirando, porque la mayor parte de la gente buscan el consejo para querer oír lo que ellos quieren oír, pero no lo que Dios quiere decirles. Y me dicen, quiero que nos diga la verdad. Yo estoy orando para que Dios me dé palabras para ellos. Y algunas veces esta verdad ayuda mucho, ayuda mucho. Una pareja vino una vez y me dijo, pastor, me quiero divorciar de mi esposo. Mi esposo me trata como cero a la izquierda, no me respeta, me trata mal, me ofende, me dice groserías. Yo sufro de violencia verbal terrible. Me hace sentir tan mal, tan mal. Y acabó diciéndome, si mi esposo me tratara como trata a su secretaria, yo fuera la mujer más feliz del mundo. Pero me trata muy mal. Y yo le dije, hermana, ¿y usted ya le dijo a él lo que usted siente? Y me dijo, no, pastor, no. ¿Cómo va a creer? Si yo le digo eso, él se divorcia de mí. Lo curioso del caso es que mucha gente me viene diciendo y me dice, mire, mi pastor es un buen hombre, mira cómo trata a la gente de bien. Es un buen hombre, a mí me trata mal. Y yo le digo, dígaselo. No, pastor, ni me atrevería a hacerlo. La hermana se lo dijo, regresaron los dos y me dice, pastor, mi esposa me dijo cómo se sentía de mal y yo también siento cosas, siento que ella no se interesa por mí. Algunas veces el tener el consejo de alguien arregla las situaciones. Hay parejas que tienen problemas que una cosita se los puede arreglar y dan ganas de gritar porque no pueden arreglarse. Yo he tenido consejería de parejas. Una vez con May, el problema era de que el esposo era bien ordenado y la esposa era desordenada, y sabe que él quería que la pasta de dientes se fuera, ¿cómo se llama? Haciendo de abajo hacia arriba ordenaditamente, y la otra que agarraba la pasta como sea. Y por eso estaban divorciando.
¿Cómo puede ser? Pero hermanos, cuando Dios habla, sabe que Dios puede traer soluciones. Número 4, es consistente en cómo Dios me ha diseñado. Es consistente como Dios me ha diseñado. En Efesios capítulo 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe que el Salmo 139 dice que Dios los conoció desde que antes que naciésemos? Tu embrión vieron mis ojos, y en ellas estaban escritas todas las cosas en mi vida. Así es que Dios te crió con propósitos, te diseñó con propósitos definidos. La silla está diseñada para que tenga un respaldar y para que tenga un asiento. Y cuando tú miras algo que tiene un respaldar y tiene un asiento, tú sabes que es una silla. Los micrófonos son diseñados para hablar. Puede tener diferentes formas, pero el diseño fue para algo. Ahora bien, Dios también te diseñó a ti con propósitos específicos, con cosas específicas. Tú no te vas a sentar en un micrófono, te vas a sentar en una silla, porque la silla está diseñada para lo que fue, para que tú te sientes. Ahora bien, el diseño Dios nos lo ha dado a nosotros. Y cuando Dios te habla, cuando Dios pone una idea en tu mente, cuando algo viene de Dios, ¿sabes una cosa, mi hermano? Nunca te va a poner una idea para algo a lo que tú no fuiste diseñado. El pastor David recibió la herencia de mi papá de la música, toca muy bien, canta muy bien. Ese Salmo 139 lo canta lindísimo. Con Dorian. Dorian canta bien también. Tenemos un lujo de tener gente con tanto talento aquí. Pero Dios no me va a hablar a mí que canto, que no toco ni peine. No me va a decir a mí que Dios me habló para decirme que el próximo domingo yo tengo que cantar un especial y tengo que tocar la guitarra. Porque ¿cómo me va a decir eso? Si eso no es lo que yo he sido diseñado. Dios puso habilidades, puso cosas en mí. Y cuando Dios me va a hablar es consistente en lo que yo soy. Porque he sido diseñado para esto. Hay gente que le gusta cocinar, hay gente que no le gusta la cocina para nada, hay gente que le gusta la mecánica, hay gente que no le gusta la mecánica para nada. Dios no te va a decir que seas un maestro de matemática, cuando no puedes saber ni siquiera cuánto es 8 por 7. ¿Verdad que los agarré? No. Cuando Dios te habla y te pone una idea, te va a dar propósitos. Te va a poner los propósitos por los cuales Él te ha formado. De acuerdo a la personalidad y el carácter que Él te ha dado. Te va a poner una idea que es consistente con la forma en que tú eres. Eso es lo que pasa. Si tú recibes algo de Dios, Dios no te va a decir algo que no está diseñado para eso. Así es que, hermanos,
Dios lo diseñó y lo puso. Por eso, como el cuerpo tiene muchos miembros y cada quien tiene su función, Dios nos puso funciones. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. O sea que la voz de Dios no contradice a cómo Él nos ha diseñado o cómo Él nos ha moldeado. La voluntad de Dios para tu vida nunca contradecirá en lo que Él básicamente te diseñó. Así es que este es el punto número 4. Número 5. Ya casi terminamos. 15 minutos y nos vamos. 20 mejor. Cuando un pastor dice ya vamos a terminar, no le crean. Concierne mi responsabilidad. Concierne mi responsabilidad. Si no es mi responsabilidad, ¿por qué entonces Dios te hablaría acerca de eso? ¿Qué trato de decir? Les quiero contar un episodio que encontramos en Juan capítulo 21. El Señor está con sus discípulos y se dirige a Pedro y le dice: mira, Pedro, como tú vas a ser un seguidor mío, te van a capturar y vas a tener una muerte terrible, una muerte horrorosa por ser un seguidor mío. Y le describe cómo él va a morir. Dios le está hablando, Jesús le está hablando a Pedro. Y Pedro está oyendo. Por allá está el apóstol Juan. Y Pedro señala a Juan y le dice: ¿y qué de ese? ¿Qué de ese? ¿Y ese cómo va a morir? Y ahora aquí estoy hablando de una versión Romero. Esto no lo va a encontrar en ninguna parte de ahí. Pero Jesús le dice: bueno, como él va a morir, a ti no te importa. A ti no te importa. O sea, no te concierne a ti lo que yo voy a hacer con él o la forma como él va a morir. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces nosotros estamos oyendo la voz de Dios, pero estamos pensando no en nosotros, sino estamos pensando en otro más, en otro más, en un hermano. Ay, qué bueno está eso para aquel y para mí. Una vez un hermano llegó al campamento Barantel de Vida. Era de una congregación, no recuerdo. Y yo estaba predicando. Y atrás estaba ahí: ¡diles, pastor, diles! ¡Pígueles, pígueles fuerte! Y yo más emocionado, pidándoselo. ¡Qué bueno, pastor! ¡Ay, qué rico les pegó! ¡Qué rico les dio! ¡Deles más, deles más! Y yo... Y aquel hermano tenía una voz que parecía que tenía un micrófono encima, allí, al frente. Y decía: ¡ay, qué rico! ¡Pégale este pastor! ¡Pégale! ¡Dele duro! Y alguna gente está pensando y está viendo para otros. Para otros. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Hermanos, cuando escuches la voz de Dios, piensa si Dios te está hablando a ti y no a otro. Y no a otro. Necesitas ser cuidadoso cuando piensas que Dios te dijo algo para otro.
muchos buenos cristianos, con buenas intenciones, le han dicho palabras a personas que fueron más de sus buenos deseos que de Dios. Y en vez de hacer bien, han dañado. Hay muchos profetas por ahí que andan por cualquier lado, tirando toda clase de profecías. Tuve una muchacha que llegó destruida y me dijo, un profeta, fui a una reunión y un profeta me dio una profecía, profeta famoso. Dice el Señor que este es tu año, que Dios ya te tiene preparado un esposo para ti y que este año te vas a casar. Así que reclama la profecía, peléala, porque tu esposo está allí. Y entonces la hermana, que había tenido sus ahorritos, se compró una casa, se diseñó el vestido de bodas y arregló muchas cosas para estar listo para casarse. Y el tal novio nunca apareció durante todo el año. Y el profeta llegó. Déjame decir lo que pasa. Lo que pasa es que te dan una profecía. Ya todo el mundo se olvidó de eso. Pero tú te acuerdas. Y la profecía no se cumplió. No se cumplió. ¿Y ahora qué pasa? Llegó el profeta de nuevo. Y ella muy humilde le dijo, mire, apóstol, usted me dio una palabra y no se cumplió. Y ella llegó porque estando ahí enfrente, cuando ella se había olvidado todo el mundo, dije, yo aquí le di una palabra a esa hermana, pero no tuvo fe. Y la casa que compró, y el vestido que se mandó a hacer, si ella hubiera tenido fe, ¿sabe qué? No solo no se cumplió la profecía, sino que salió dañada. ¿Y cuánta gente sale dañada por esas palabras? Y algunas veces andamos buscando revelación por todos lados, cuando la revelación puede venir de lo alto, que siempre es sabia, que siempre es pura, que siempre es honesta. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí. Ahora Dios habla. Y Dios puede tener mensajes. Pero déjeme decirte algo. Hay dos condiciones que tú tienes que ver. Número uno, que Dios te utilizará para que tú confirmes la palabra que Él ya le dio a otra persona. O sea, que la palabra Dios me la da a mí primero. Y después usa a otra persona para que me confirme esa palabra que Dios ha puesto en mi mente. ¿Me estoy explicando, hermanos? Para saber que esto viene de Dios. Sí. Dios va a utilizar a esto. A mí me pasó una vez. Yo estaba pasando un problema muy serio. Iba a tomar una decisión terrible. Era las 2 de la mañana, llegó alguien y me dijo, pastor, perdóneme. Dios me habló y me dijo que fuera a esta hora. Llegó un taxi y me dijo que escribiera esto para usted.
¿Y sabe qué? Yo había estado esta noche orando a Dios, preguntándole si eso es lo correcto que debía hacer. Y cuando leí aquello, era la confirmación de Dios para que hiciera todo lo contrario a lo que yo pensaba hacer. Dios no hizo que yo hiciera algo de lo cual yo creo que me hubiera arrepentido toda mi vida. Pero Dios me habló a mi corazón. Cuando alguien te va a dar una palabra, esa palabra es una confirmación de lo que ya Dios te ha dado a ti primero. En segundo lugar, cuando alguien te da una palabra de Dios, esa persona no sabe absolutamente nada de lo que tú necesitas, porque eso solo lo sabes tú y Dios. Amén. Yo puedo sentir que la gente quiere una profecía o dice el Señor, pero esto más bien es un deseo personal que yo tengo, porque sabe que la hermanita está pasando situaciones difíciles y mi deseo es que sacarla, mi deseo es animarla, mi deseo es que ella se sienta bien. Dice el Señor que vendrán tiempos mejores para ti, que Dios te va a... Y esto es un deseo personal. Yo puedo orar por esos deseos personales. Pero cuando Dios habla, la otra gente no sabe lo que tú necesitas. Y aquí están condicionadas las cosas. Hay gente que llega a mi oficina y me dice, pastor, voy a hacer esto porque Dios me habló y me dijo, pastor, que hiciera esto, que fuera a este lugar. ¿Y qué quieres? Le dije yo, ¿qué quieres? ¿Pero qué? ¿Por qué vienes aquí? No, pastor, es que yo vengo para que usted me dé un consejo, para que usted me diga con respecto a esto. Y yo le digo, ¿estás seguro que Dios te habló? Y me dice, sí, Dios me habló. Y entonces, ¿por qué viene a pedir consejo mío? ¿Quién soy yo para contradecir a Dios? Si Dios te habló, entonces haz lo que Dios te dijo. Ahora, si tú crees, si tú me dices, mire que yo tengo este sentimiento, yo pienso esto, tengo esta idea, yo no sé si Dios me la puso, no sé si me la puso, pero tengo este sentimiento y vengo a ver y quiero que usted me dé un consejo, entonces yo le puedo dar un consejo. Amén. Pero si usted me dice, Dios me dijo, si Dios le dijo, ¿qué hombre va a ponerse contra Dios? Hermanos, tenemos que pensar en esto. Así es que cuando Dios te hablará, te va a hablar a ti primero. Y te va a confirmar las cosas que Él quiere. Número 6 y 10 minutos. ¿Es convincente más que condenatorio? La convicción es de Dios. La condenación es del diablo. Las convicciones apuntan a la manera de cambiar. La condenación apunta a la manera de hacerte sentir mal. Las convicciones transforman. La condenación te dice, tú eres un pecador, tú eres malo, tú no mereces ser un cristiano, apestas, tú nunca vas a hacer nada, Dios nunca te va a utilizar. La convicción es cuando tú sabes que Cristo murió en la cruz del Calvario y cargó tus pecados
presentes, pasados y aún tus pecados futuros, ya Cristo murió por ellos. Él dijo en la cruz del Calvario: consumado es. La deuda de pecado que tenías. Así es que cuando tú tienes algo, la voz de Dios, esa voz de Dios te va a llevar al arrepentimiento, a la confesión, a la transformación de tu vida. Pero cuando la voz viene del diablo, te va a llevar a la condenación. El diablo es que te va a restregar tus errores, todas tus cosas en la cara, y te va a hacer sentir mal. Pero Dios te va a dar convicción de que si has, como dice Juan 1:9, que dice que Él, dice Juan, 1 Juan 1:9, dice que Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios, aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón, ninguna condenación hay, porque somos hijos de Dios. El Señor dice, ¿sabes una cosa? El Señor transforma. El Señor no te quiere llevar a la ruina. El diablo es que te quiere arruinar. Por eso que Juan 10:10, si pongámoslo en la pizarra, el Señor hace aquí claramente y está hablando y dice: mire, pongan atención, pongan cuidado, entiendan bien. El diablo, el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. El diablo quiere hurtar, quiere robar tu felicidad, quiere matar tus sueños, tus ambiciones, tu gozo. Quiere destruir tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu familia. Yo no he venido para eso. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque el Señor es el Señor de la vida. Y donde hay vida, ahí está el Espíritu de Dios. Los jinetes del Apocalipsis: muerte, hambre, destrucción. Las grandes calamidades del mundo, la muerte, la peste, la destrucción. Pero el Señor ha venido para tener vida. Y Dios está sentado en su cetro de justicia, y su cetro reclama justicia y proclama vida, porque allí donde el Señor está hay vida. Por eso la iglesia debe luchar por la vida, debe proclamar la vida, aún la vida del no nacido, aún la vida. Porque Él vino para que tuviésemos vida, y vida en abundancia. Pero cuando se proclama muerte, destrucción, cuando vienen pensamientos impuros de destrucción a la vida, eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Fíjense bien, dice el Señor.
Yo no he venido para robar, para matar, para destruir. Yo no soy el que quiere la desgracia, el que ponga la enfermedad, el que ponga la ruina, el que ponga la infelicidad, el estrés. Yo he venido para que tengan vida. Dios quiere que tengamos vida. Y cuando Dios te va a dar palabras, te va a dar palabras de convicción, no de condenación, de convicción de vida. Así que si eres un cristiano y has puesto tus ojos a Cristo, en Cristo, Él te va a dar la vida. Y en séptimo lugar, siento la paz de Dios en relación a esto. Siento la paz de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así es que si sientes paz, esto viene de Dios. Las palabras más cortas que a mí me gusta decirle a la gente, cuando me dice, pastor, voy a hacer esto, voy a cambiar de trabajo, voy a hacer estas cosas, y yo le digo, ¿siente paz usted por eso, hermana? Hermano, pastor, estoy entrando en una relación con alguien. ¿Sientes paz? No, pastor, no siento paz. Cuidado, cuidado, no es de Dios. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Pastor, voy a hacer este negocio. Voy a dejar esto. ¿Sientes paz? No, pastor. Cuidado, no es de Dios. Pastor, tengo estos problemas y estoy pensando en esta solución. Dios me ha dado estas cosas, ¿sabe? Hay hermanos que me dicen, mire, pastor, yo no me está yendo muy bien el negocio y tengo esta casa, tengo esta propiedad, tengo estas cosas, pero no tengo estas deudas también. Y yo digo, ¿y cuando comenzaste el negocio, qué tenías? No tenía nada. Wow, pero qué bien que ahora sí tienes. Sí, pastor, pero deshacerme de alguna. Vende, paga tus deudas y comienza de nuevo. ¿No es mejor? Y me dicen, me cuesta, pero algunas veces el temor y el miedo nos hace que hasta que ya tengamos, que ya no podemos pagar las cosas, resolvamos el asunto. Pero si Dios te habla y sientes paz en eso, aún por impopular que sea para ti, vas a tener garantizado el éxito. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero tenemos que tener paz. Pero si tú sientes confusión por hacer algo, mejor no lo hagas. ¿Cuánta gente se ahoga, aún escuchando a Dios en sus problemas, en sus necesidades? Porque están confusos. Pero qué bueno que pides el consejo, qué bueno que hablas con alguien, qué bueno que oras a Dios. Pero lo peor del caso es que la gente dice, mire pastor, ya lo probé todo, ya fui a los bancos, ya fui a esto, ya fui, ahora solo Dios me queda. Dios debe ser el último, el primero. Y ese es el problema. No queremos congregarnos. Andamos por todos lados, pero no queremos oír la voz de Dios. Pero sabes que escuchar a Dios hablar es
es lo mejor que podemos tener. Job capítulo 33 dice que Dios nos habla de una o de dos maneras, de muchas maneras. El problema no es que Dios no nos hable, el problema es la sintonía que tenemos. Por eso andamos sin paz. Me gusta aquel pasaje que dice que Él es príncipe de paz. Pero ¿cómo dice que Dios es Dios? Que es, primero dice, admirable, consejero, Dios nuestro, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable. O sea, este es nuestro modelo, esto es el que forma nuestro carácter. No tenemos que parecer a Él, Él es admirable. Consejero. ¿Qué consejo más podemos recibir que la palabra de Dios? Este es el mejor consejo. Padre fuerte. A ninguna esposa le gustaría tener un esposo enclenque, ¿verdad? Que no puede hacer nada. Pero deje decirle que nuestro Dios es un Dios fuerte. Él todo lo puede. Él todo lo hace. Para Él no hay nada imposible. Él no solo es admirable. Él no solo es un consejero bueno, sino que es un Dios que todo lo puede. Y es un Padre eterno. Algunas veces nosotros escuchamos la voz de Dios de una manera distorsionada por el padre o por la madre que tuvimos. Por esos padres que nos pasaron diciendo que nunca servíamos para nada, que fueron ausentes, que fueron padres que en vez de alentarlos. Pero nuestro Padre que está en el cielo no es el Padre terrenal. El Padre de los cielos es un Padre que nos va a animar, que nos va a transformar y que nos va a levantar. Pero sobre todo es el príncipe de paz. Colosenses capítulo 3, versículo 18 dice: y la paz de Jesucristo gobierne vuestros corazones y vuestras almas. Que Dios sea el que gobierne, el que tome el timón de tu vida. Y cuando tú necesitas paz, tienes que invitar al príncipe de paz a reinar en tu corazón. Adiós estrés, adiós angustia, adiós a todo aquello que te atormenta, porque las palabras que Él te va a decir son palabras de paz y de ánimo. Hermanos, Dios habla, pero tú no vas a poder escuchar la voz de Dios si estás escuchando otras voces. Y mientras tú estés viendo la novela o el partido, difícilmente vas a escuchar la voz de Dios. Mientras tú estás divagada en otras cosas, mientras tú ya no quieras estar aquí con tu iglesia, mientras tú andas deambulando en tus ideas y en tus conceptos, mientras tus pensamientos están puestos en otros, en lo que otros hacen, o cómo otros te miran, o cómo otros andan, Dios nunca te va a hablar. Dios habla de muchas maneras. Y me gusta algunas veces cuando dice que Él susurra a nuestros oídos. Él trae ideas a nuestras mentes, impresiones en nuestra mente. Ahí es donde Dios te habla. Y cuando tú caminas delante de Dios, yo decía el domingo pasado, cuando yo le hablo a mis hijos, no les digo,
hijo, aquí te habla tu padre que se llama Daniel Romero. No. Ellos ya conocen mi voz. Cuando Jesús me habla, yo lo conozco. Conozco tu voz. Y Juan 14 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y ellas me conocen y me siguen. Tienes que pasar por este tamiz, por estos 7 puntos, para reconocer bien la voz de Dios. Pero no te cierres, mi hermano, porque Dios habla de muchas maneras. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Jesucristo sea en cada uno de tus corazones. Amén.